Hare Krishna. Hoy estamos acá para introducirnos directamente en el Sri Upanishad, en este caso específicamente en la introducción que hace o que aparece en el libro de Srila Prabhupada sobre el Sri Upanishad. Digo que aparece en el libro porque la introducción originalmente no era parte del libro. La introducción fue una charla dada por Prabhupada en el Conway, en Londres, el 6 de octubre de 1969, en su primera visita a Inglaterra. Aquí tenemos una foto de Prabhupada dando la charla en la sala del Conway. En realidad, el texto en sí, como dije en la introducción al módulo, el comentario que hace Prabhupada al Sri Upanishad aparece en sus últimas revistas de Vuelta al Supremo, que escribe antes de salir de India, y la introducción es simplemente una charla dada por Prabhupada en este escenario en Londres, y después los editores añaden esta charla al libro como introducción del libro. El resumen se podría decir que la introducción Srila Prabhupada establece la definición de Veda y la necesidad de tomar guía de los Vedas. El Sri Upanishad es directamente literatura védica, siendo parte del Shruti, o sea, formando parte del canon del Shruti. La frase clave del texto, si uno pudiera resumirlo en solamente una frase, sería que el conocimiento espiritual está más allá de nuestra percepción directa y por consiguiente los Vedas están ahí para enseñarnos. O sea, no pudiendo nosotros alcanzar el conocimiento espiritual a través de nuestra percepción de los sentidos, necesitamos alguna otra fuente para obtenerlo y los Vedas serían esa fuente apropiada para hacerlo. Ya exploraremos a través de la lección de hoy por qué es que esto sucede. Hanuma Prashad Swami dice que la introducción es una explicación de nuestra epistemología, o sea, de cómo sabemos y cómo conocemos, qué recursos necesitamos para ello y qué métodos utilizamos para lograrlo. Los temas principales que se cubren a través de esta introducción al Sri Upanishad son la definición de lo que es la palabra Veda, el propósito de los Vedas, la división de las escrituras védicas, el proceso para adquirir conocimiento, dos clases de trascendentalista, la necesidad de estudiar el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita y los defectos del alma condicionada. El primer tema, la definición de Veda, Srila Prabhupada da una amplia definición de la palabra Veda como conocimiento o el conocimiento original. Esto es prácticamente con lo que abre la sección o la lección que él da. Y Srila Prabhupada dice, cualquier conocimiento que aceptemos es llamado Veda, ya que las enseñanzas de los Vedas son el conocimiento original. La literatura védica nos ofrece un conocimiento que es tanto del mundo material como del mundo espiritual, con lo cual no es demasiado exagerado decir esto, y el rango de materias de las que se habla en los textos védicos es sin duda alguna muy amplio. Pero muchas personas podrían objetar acerca de que los Vedas sean el conocimiento original, o de que digamos que todo el conocimiento que existe a día de hoy está englobado en los Vedas, con lo cual yo quisiera hacerles reflexionar sobre los siguientes puntos. ¿Realmente todo el conocimiento que existe a día de hoy en el mundo proviene de los Vedas? ¿Realmente se puede afirmar eso categóricamente? O sea, ¿todo lo que sabemos proviene de los Vedas? ¿En qué sentido se puede afirmar eso? O sea, ¿en qué sentido uno podría afirmar esta declaración? Les pido que piensen en ejemplos de conocimiento que aparentemente parecen independientes de los Vedas, o sea, conocimientos que existen a día de hoy que parecen ser independientes del conocimiento de la literatura védica. Y les voy a pedir como último que si tienen algo de tiempo analicen el comentario del texto 23 del capítulo 4 del primer canto del Srimad Bhagavatam, y que luego de analizar ese comentario digamos que reflexione nuevamente sobre la postura que has tomado para responder estas preguntas o estas reflexiones. Cada una de las reflexiones que yo pida que se hagan acá, la haré yo también y las pondré en vídeo para dar mi opinión al respecto. Pero mi recomendación es que ustedes intenten reflexionar y dar sus propias respuestas antes de pasar a ver lo que yo respondo,
Primeramente porque cada persona debe crearse su propia, debe tratar de entender la literatura védica de una manera, digamos, cada uno con su propia idea, no solamente copiar las ideas de los demás o no solamente repetir lo que dicen los demás, sino tratar de desarrollar un entendimiento profundo de los Vedas, una visión en la que uno activamente se esté cuestionando cosas y esté intentando responderlas por sí mismo. Y porque además la opinión mía no tiene por qué ser 100% concordante con la tuya, o sea, cada persona puede tener opiniones diversas respecto a distintos temas y eso le da riqueza, pienso yo, al conocimiento y a la reflexión. Lo más importante es que el Siddhanta o el conocimiento último de la literatura védica sea el mismo. Bien, respecto a las formas de adquirir conocimiento, Jiva Goswami, en su Tattva Sandarbha, el primero de sus 6 Sandarbhas, menciona que hay 10 pramanas o métodos para adquirir prama o conocimiento. El primero de ellos que él menciona es Archa, a través de los sabios y los semidioses; Upamana, a través de la comparación, o sea, comparando a través de los sabios y los semidioses el conocimiento que llega a través de ello. Upamana es comparando dos aspectos o dos cosas. Artapati es por suposición, haciendo suposiciones de cómo podría ser algo. Abhava es a través de la ausencia o indicador de su ausencia, o sea, debido a que algo no existe, yo infiero que las cosas son de una determinada manera. Aitya es a través de la tradición, utilizando la tradición como fuente de conocimiento. Chesta es a través de los gestos de otras personas, o sea, por un simple gesto no puede comprender o entender algo. Pratyaksha es por percepción directa de los sentidos. Anumana es por inferencia basada en la experiencia general. Y Shabda es a través de los conocimientos revelados. Bien, si bien se dan estas 10 formas, los 3 últimos, dice el autor, o sea, Jiva Goswami, que en esos 3 pueden concentrarse los otros 10. En Anumana estarían concentrados, o dentro de Anumana se puede decir que podrían agruparse Upamana por comparación, Artapati la suposición, Savada inclusión y Shesta los gestos. Todo eso podría estar dentro de Anumana. Dentro de Pratyaksha o la percepción directa, se puede incluir Abhava o la ausencia, y dentro de Shabda los conocimientos revelados pueden ir Arsha, los conocimientos de un sabio o un deva, y Atiya, la tradición, Aitiya. Eso no significa que todo conocimiento que venga a través de la tradición sea Shabda, sino que más bien muchas veces es a la inversa, ¿no? El Shabda o el conocimiento revelado está incluido dentro de los conocimientos que aparecen en la tradición. O sea, no significa que todo conocimiento que esté en cualquier tradición cultural sea un conocimiento revelado, porque desafortunadamente, como Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, el verso 2, muchas veces los conocimientos tienden a degradarse a medida que pasa el tiempo. El famoso dicho de donde dijo Diego, ¿no? O sea, que en realidad las personas tienden a transformar el conocimiento que a través de ellos llega, y eso se debe a que somos seres humanos, digamos, plagados, por así decirlo, de diferentes tipos de defectos. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que a través de la tradición uno puede y uno debería aprender, por así decirlo, algunas cosas relacionadas con los conocimientos revelados, y hay otras cosas que no están directamente incluidas en los conocimientos revelados, y uno debe ser capaz de, si quiere ser un trascendentalista de primera clase, pues saber diferenciar cuáles de las cosas que aparecen en la tradición son conocimientos revelados y cuáles no. Bien, uno de los problemas que comenté por los cuales nosotros no éramos entidades vivientes completamente perfectas que pudiéramos transmitir el conocimiento de manera perfecta, es
lo que se llama dentro de la literatura védica, o que Prabhupada llama los 4 tipos de defectos de las entidades vivientes. El primero de ellos es Brahma, al menos como Prabhupada los describe, que es el de cometer errores. Y Prabhupada da el ejemplo de Mahatma Gandhi y el presidente Kennedy, que ambos, a pesar de ser personalidades tomadas en muy alta estima y ser grandes personalidades dentro de nuestro ambiente o nuestras condiciones de vida, ambos cometieron grandes errores. Por ejemplo, Prabhupada menciona que si Gandhi no hubiese cometido el error de haber ido a esa última charla, ese último día de su vida, pues no hubiese muerto, y con Kennedy comenta cosas similares. En cualquier caso, todas las entidades vivientes estamos sujetos a cometer errores. Pramada es estar en ilusión. La ilusión significa aceptar algo que no es Maya. No, todo el mundo está aceptando el cuerpo como el yo. Ese es el ejemplo que da Prabhupada, el ejemplo de que estamos en ilusión en Maya es de que todos aceptamos el cuerpo como nuestra verdadera identidad, como nuestra última identidad. En cualquier caso, el estar en ilusión es una condición prácticamente normal para la entidad viviente en este mundo material, de que acepta como ciertas cosas que en realidad no lo son, o acepta como permanentes cosas que en realidad son totalmente temporales. Respecto a esto, hay una frase muy interesante en el Mahabharata. En algún momento le preguntan a Maharaj Yudhishthira que diga que para él es lo más espectacular, lo más espectacular que existe en el mundo. Y la respuesta de Maharaj Yudhishthira es de que a pesar de que todos vemos cómo nuestros antepasados se han ido, o sea, cómo nuestros padres, en caso de Maharaj Yudhishthira ya no estaba, se ha ido, nuestros abuelos, algunos han ido, todos nuestros antepasados de alguna manera u otra se han ido, aún así seguimos construyendo nuestra vivienda, entre comillas, como si este mundo fuera eterno. Y es algo que es así, o sea, tomamos como eterno las cosas que son temporales, tomamos como algo que es total, que permanece, algo que es totalmente temporal. Tomamos como verdadero cosas que en realidad no son ciertas, y con lo cual eso es una muestra de que estamos en ilusión, Pramada. Vipralasa es la propensión a engañar. Prabhupada habla de que aunque algunas personas no tengan conocimiento, Prabhupada los describe como los tontos números 1, se hacen pasar por personas muy inteligentes. Y esto sucede mucho a día de hoy, sobre todo. Bueno, creo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Que aunque se le haya indicado que está en ilusión y que comete errores, esa persona actúa como si fuera, digamos, el rey del mambo, por así decirlo, y se dedica a escribir libros, a dar charlas, a enseñar, o sea, estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero esas personas muchas veces ni siquiera conocen su propia posición, y eso Prabhupada lo describe como engañar. En cualquier caso, los seres humanos tienen la propensión a vipralipsa, o sea, a engañar a otros y a engañarse a sí mismos de su verdadera situación. Muchas veces es un subproducto prácticamente de estar en ilusión. Ya eso veremos en la próxima diapositiva. Y Karnapatava es el cuarto de los defectos que Prabhupada describe en ese orden, es que nuestros sentidos son imperfectos. Prabhupada hace la pregunta de si tenemos ojos para ver a Dios, y dice que si el cuarto se quedara repentinamente oscuro, ni siquiera podríamos ver nuestras manos. Entonces, ¿qué podemos decir de ver a Dios? En realidad, si nos ponemos a pensar, lo más cerca que está a nuestros ojos, que son los párpados, ni siquiera podemos verlos. En realidad, nuestros sentidos son bastante imperfectos. Si a los ojos no le entra luz, no pueden ver. Si nuestra boca no tiene saliva, no tiene agua, no podemos percibir sabores. Nuestro rango de audición entra en un rango muy pequeño en comparación con el que escuchan muchos animales. O sea, nuestros sentidos están llenos de defectos que nos impiden, tener una percepción completa de la realidad. Y esto es algo que utiliza Chaitanya Charan Prabhu por su parte al enumerar los 4 tipos de defectos siguiendo otro orden. A mí, en términos generales, desde el punto de vista epistemológico, este orden me gusta mucho más. Es el que yo solía y suelo seguir, o sea, antes incluso de verlo en las charlas de Chaitanya Charan Prabhu, pero al verlo
realmente me ha gustado mucho, me ha hecho sentir como que, bueno, no soy el único en cierta medida, y también él hace una analogía bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes. El orden que él sigue es, primero, sentidos imperfectos. Esos sentidos imperfectos de alguna manera u otra nos conducen a cometer errores. Al cometer errores caemos en ilusión, y al estar en ilusión tendemos a engañar a los demás. Y voy a poner un simple ejemplo en el que casi como piezas de dominó van cayendo cada uno de estos 4 defectos en prácticamente unos segundos. Imagínense que estamos caminando junto a un amigo y vemos a un tercer amigo llamado Pepe que va caminando 100 metros más adelante. Y se lo comentamos al amigo que va junto a nosotros. Pero en realidad, al paso del tiempo, nos damos cuenta que en realidad no era Pepe. Y ahí hemos caído en los 4 puntos. Primero, debido a que teníamos sentidos imperfectos, no vimos apropiadamente y cometimos un error de alguna manera u otra percibimos que era Pepe cuando en realidad no lo era, debido a nuestros sentidos imperfectos, en este caso nuestra visión. Caemos en una ilusión al creer que era Pepe y no lo era, y engañamos a quien estaba a nuestro lado al decirle ahí va Pepe, cuando en realidad Pepe no estaba por todo eso. Entonces, ¿cómo en un simple instante podemos caer en estos 4 tipos de defectos? Por una serie simplemente porque nuestros sentidos son imperfectos y cada uno de ellos va uno detrás del otro. Y comentaba que Chaitanya Charan Prabhu hace una analogía espectacular. Él dice que cada uno de estos 4 tipos de defectos son como puertas. Unas puertas, una puesta detrás de la otra. Y que cada una de esas puertas nos impide, de alguna manera u otra, ver la realidad completa. O sea, imagínense una puerta semicerrada que no nos permite ver lo que está detrás no nos permite ver completamente lo que está detrás o esa realidad. Y cada uno de estos defectos nos aleja aún más de la realidad. Los sentidos imperfectos nos dan una determinada lejanía de la realidad. Después, el hecho de cometer errores es como otra puerta que nos aleja aún más de la realidad y nos impide ver un poco menos lo que ya podíamos ver a través de la puerta entreabierta de sentidos limitados o imperfectos. La ilusión nos aleja un poco más y nos deja ver menos, y la propensión a engañar aún más. Entonces aquí he intentado gráficamente ilustrar este punto poniendo esas 4 puertas y alguien con un casco de realidad virtual intentando ver o tratando de llegar a esa realidad que está, digamos, detrás de esas 4 puertas, cada una de ellas impidiéndonos tocar y tener la realidad. Hay un poeta inglés muy famoso que hablaba de que si se pudieran abrir las puertas de la percepción, uno pudiera ver el mundo de otra manera. Y es un hecho. O sea, esas puertas de la percepción son las que están cerradas para nosotros, en este caso, identificadas o representadas por las 4 puertas que representan los 4 tipos de defectos y que no nos permiten palpar la realidad tal cual es y nos van distanciando cada vez más de la realidad. Hanuma Prashad Swami sigue el mismo orden que Chaitanya Charan Prabhu, pero además de eso lo relaciona con la psicología, que es su campo de estudio principal. Y él dice que desde nuestra psicología moderna podemos mirar los 4 defectos como una cadena. Es lo que estábamos hablando, pero él dice los sentidos imperfectos, las abejas, por ejemplo, sentidos imperfectos, y da el ejemplo de las abejas que pueden ver infrarrojo y nosotros no, los rayos o los pavos reales que pueden ver los rayos ultravioletas y nosotros no. Pero él dice, un segundo paso es, yo veo o escucho apropiadamente, supongamos que veo bien, pero la integración de los datos sensoriales por mi inconsciente es imperfecta. Por ejemplo, estoy recibiendo una información sensorial apropiada, pero confundo una soga con una serpiente. Hay tantas ilusiones ópticas, dice él, es verdad. Uno puede buscar muchas en internet. Y este sería el segundo paso de cometer errores, a pesar de que la percepción que tienen nuestros sentidos es perfecta, el procesamiento que hace el cerebro quizás no lo sea. Dice, la experiencia de estar dentro del rango de mis sentidos
O sea, la experiencia puede estar dentro del rango de mis sentidos, mi subconsciente integra los datos apropiadamente, pero yo cometo un error cognitivo y veo 2 chicos y 3 chicas. 2 más 3 igual a 5, pero cometo un error y digo 2 más 3 igual a 6. Y nuevamente, por hacerlo, no tengo un conocimiento perfecto. Y el último paso que dice, o en ocasiones podemos tener la percepción correcta, la integración sensorial correcta, la evaluación cognitiva correcta, pero no nos gusta lo que vemos. Así que mentimos y decimos que la soga es una serpiente o incluso aunque sabemos que no lo es. Así que tenemos que aceptar alguna autoridad. Ese es el punto que concluye Hanuma Prashak Swami. Esto tiende a suceder. De hecho, los seres humanos tendemos a muchas veces modificar la historia o la verdad para hacerla un poco más apetecible a nosotros mismos. En cualquier caso, el punto que se establece es que estos 4 tipos de defectos nos llevan a aceptar una autoridad. Y estos 4 tipos de defectos también pueden relacionarse con los 3 tipos de pramanas o formas de adquirir conocimiento. Piensen en qué ventajas y desventajas pueden tener cada uno de los 3 pramanas. Yo voy a citar algunas acá, de todas formas ustedes les recomiendo, si se les ocurre alguna, estaría bien, incluso podrían comentarlo en el video. Por ejemplo, pratyaksha o la evidencia directa, pues es un conocimiento deductivo. Depende de nuestros sentidos imperfectos, con lo cual si tenemos sentidos imperfectos, pratyaksha o la evidencia directa puede ser errónea. Por ejemplo, el sol parece ante nuestros ojos un pequeño disco del tamaño de una moneda. Evidentemente, si usas matemática y la distancia, y puedes calcular la distancia del sol a la Tierra y a través de eso puedes, intentar calcular su tamaño simplemente pues midiendo la distancia que hace la sombra del sol en diferentes momentos del día se puede hacer. Fue como lo hicieron los griegos hace miles de años. Pero en cualquier caso, el pratyaksha o la evidencia directa, cualquier evidencia directa depende de nuestros sentidos y cualquier mecanismo que utilicemos teniendo sentidos imperfectos puede ser imperfecto, con lo cual pratyaksha queda como un método de conocimiento que no es perfecto en sí mismo. O sea, el punto no como el punto que quiero ilustrar es que como pratyaksha depende de nuestros sentidos imperfectos, pues las deducciones que saquemos de ahí no tienen por qué ser perfectas, como la historia ha mostrado a través de la ciencia que no lo son. Por ejemplo, el sistema ptolomeico de ver a la Tierra como el centro de todo, o sea, como el punto de pivote de todos los planetas y del Sol y todos los astros, pues es un punto que la ciencia mismo ha, dicho que no es así y han creado el sistema heliocéntrico. En cualquier caso, lo que estoy diciendo es que por la percepción directa, Ptolomeo, que no era ningún tonto, era una persona muy culta y con mucho conocimiento, con mucha sabiduría de las matemáticas y que estableció esto y fue adoptado por la mayoría de las personas de su tiempo, y después la propia percepción directa dio otra visión al respecto. Anumana es inferencia o suposición, o sea, conocimiento inductivo. Significa que tú induces a partir de una cantidad finita lo que puede suceder en términos generales, o sea, de lo particular vas a lo universal, de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. Y la idea es que tal cosa puede ser así, es una hipótesis, o sea, la inducción es un método de razonar que va de la parte al todo, como dije, de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. Es la segunda forma principal de adquirir conocimiento. Prácticamente en estas 2 formas, pratyaksha y anumana, es en lo que está basado la ciencia moderna, la forma de adquirir conocimiento en la ciencia moderna. Y la tercera forma que se describe, o sea, hablando de la relación entre los 4 defectos y los 3 pramanas, es que respecto a anumana es que si nuestra mente es imperfecta, si nosotros tenemos la tendencia a caer en ilusión y a cometer errores, entonces anumana podría ser imperfecto también. No estoy diciendo que todas las deducciones que se hacen a partir de la inferencia son imperfectas, pero que podrían serlo.
Hay varios ejemplos de eso en las matemáticas también, pero no quiero dar una clase de historia de las matemáticas, sino de conocimiento, de epistemología, por así decirlo, de la cultura védica. Por otro lado, Shabda, o escuchar de la autoridad, es la tercera fuente de conocimiento. Aquí dependes de que la autoridad sea fidedigna. En ese caso, es un conocimiento autoritativo, con lo cual es la mejor forma de recibir conocimiento. O sea, el ir a Shabda. ¿Por qué? Porque ahorras tiempo. Ese es un punto importante. Pero tiene un problema, es que si la fuente del canal son perfectos, el conocimiento se percibe de manera perfecta. Pero si la fuente y el canal no son perfectos, el Shabda puede tener defectos. Shabda también se utiliza en la ciencia. Nosotros a día de hoy no cuestionamos todo lo que la ciencia provee, sino que lo aceptamos como una autoridad. La ciencia se convierte en la autoridad y el conocimiento que ella nos da lo damos como autoritativo, como una verdad, a pesar de que puede que no lo sea porque el canal y la fuente podrían ser imperfectas. Resumiendo, los 4 defectos alejan a cualquier alma condicionada del conocimiento perfecto, y todo esto nos lleva al punto de, en nuestro presente estado de vida materialmente condicionado, no podemos alcanzar un conocimiento perfecto a través de la percepción sensorial o el razonamiento lógico, debido a esos 4 tipos de defectos. Con lo cual, Prabhupada en su charla concluye que los Vedas son la fuente del conocimiento, y vimos en el punto anterior, como vimos en el punto anterior, y nosotros no podemos ser esa fuente porque nosotros estamos plagados de esos 4 tipos de defectos. Uno debería creer o debería tener aquí ya entra en juego la fe de la persona, de que los Vedas en términos generales respecto por lo menos a la espiritualidad no están plagados de estos 4 tipos de defectos, que es una literatura revelada que proviene de Krishna, que no tiene estos 4 tipos de defectos y que ha descendido de manera transparente a través de la sucesión discipular, y con lo cual pueden ser nuestra fuente de conocimiento. Para más información sobre la literatura védica y los 4 tipos de defectos, pues yo recomiendo acercarnos a los Upanishads, al Chaitanya Charitamrita capítulo 7, verso del 106 al 108. Aquí se hablan de los 4 tipos de defectos y de la posición de los Upanishads. Bien, en la cultura védica se toma el conocimiento védico como axiomático. O sea, ¿qué significa axiomáticos? Los axiomas son verdades que no se testean, que no se prueban, sino que se aceptan tal cual son. O sea, un axioma es una verdad autoevidente o universalmente aceptada, es una máxima, una regla o principio o ley bien establecida, o una declaración o proposición que no requiere prueba al ser autoevidente, autoconsistente, o un principio ya aceptado de manera general. Esto es una definición que aparece en un diccionario, en ese que ven ahí en la pantalla. En cualquier caso, el concepto de axioma es que no necesita prueba porque es universalmente aceptado o evidente. En general, por ejemplo, en la ciencia, en las matemáticas, también se trabaja con axiomas, o sea, la matemática está fundamentada a través de axiomas, y a veces no son tan autoevidentes como uno se imagina que son. Para el que sabe de matemáticas, por ejemplo, una clara prueba de ello es el axioma de elección. No voy a entrar en debate en qué realmente significa, pero en esencia es un axioma que se toma muchas veces dentro de las matemáticas, pero que no parece ser muy evidente o incluso no un principio muy aceptado, al menos en la primera mitad del siglo XX trajo varios debates de si se debería hacer matemáticas o no con axioma de elección. Entonces, vamos ahora a comparar Shabda versus Anumana y Pratyaksha. Porque uno podría llegar a preguntarse, y de hecho yo me lo he preguntado muchas veces, y supongo que las personas que tienen una visión indagadora o inquisitiva acerca de lo que leen, escuchan, se lo preguntan. ¿Qué ocurre si las declaraciones védicas no concuerdan con la percepción directa? O sea, ¿qué ocurre si lo que aparece en los Vedas no concuerda con lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos o con lo que grandes estudiosos y científicos perciben a través de su percepción directa o de sus estudios de la realidad? ¿Qué postura deberíamos asumir?
Respecto a este punto, Chaitanya Charan Prabhu da una descripción para mí muy iluminadora. Para mí es realmente como que me hizo ver una nueva realidad que realmente es muy útil. Aunque ya tenía algo, o sea, lo tenía de alguna manera u otra incorporado a mí, pero él me hizo, digamos, desmembrar estos puntos y, digamos, verlos de una manera sistemática, ¿no? Y es la siguiente declaración. Dice, el conocimiento védico es de tres tipos. El que se encarga con Pratyakshaya Anumana, por ejemplo, las matemáticas védicas o cualquier otro conocimiento que aparece en los Vedas sobre la percepción sensorial y el desarrollo de... o sea, este conocimiento, las matemáticas védicas, concuerda con lo que los matemáticos de la actualidad aceptan. Por ejemplo, hay otros aspectos científicos que también concuerdan. Hay otra segunda sección que es el que no concuerda con Pratyakshaya Anumana. Tenemos que aceptar y ser abiertos en ese sentido, que la literatura védica tiene declaraciones que a día de hoy no son aceptadas como verdades universales dentro de la sociedad moderna, dentro de la ciencia moderna, y tenemos que ser capaces de saber lidiar con ello de manera natural y saber dar respuesta a las personas que no las alejen del fin último de la literatura védica, que es el tercer punto, que es el conocimiento trascendental. Y él dice algo para mí, muy bueno y que de lo cual deberíamos sujetarnos. Dice, ni en uno ni en dos, ni uno ni dos, o sea, ni el conocimiento que concuerda con Pratyakshaya Anumana, ni el que no concuerda, son nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el 3, es el conocimiento trascendental. Y la única forma de adquirir dicho conocimiento son las escrituras. Esa clase de conocimiento está más allá de la aprobación o desaprobación del conocimiento material. O sea, el mundo espiritual no puede ser ni probado ni negado por la ciencia. Con lo cual, mi postura es que nosotros debemos concentrarnos en el conocimiento trascendental, que es la riqueza que podemos adquirir a través de los Vedas, y dejar la ciencia donde está y las declaraciones sobre ciencia que hace la literatura védica donde está, entendiendo que hay cosas que concuerdan y hay cosas que no concuerdan, y no meterse en un debate que prácticamente no tiene ningún tipo de trascendencia desde el punto de vista espiritual. Simplemente es un poco de ejercicio filosófico o mental. O sea, a cada cosa para lo que es la literatura védica vamos a utilizarla para lo que a día de hoy nos es lo más sutil, que es el conocimiento trascendental. El problema está en cuando le damos categoría de trascendental a conocimiento que en realidad no tiene por qué serlo, pero eso ya es, digamos, harina de otro costal o ya sería parte de otro debate. En cualquier caso, la conclusión sástrica es que Shabda es una evidencia superior a Pratyakshaya Anumana, es lo que muchas personas adoptan. Y los puntos para hacerlo es, bueno, grandes autoridades de diferentes escuelas aceptan el conocimiento védico, el proceso ascendente, aroha, nunca es conclusivo, o sea, cuando tú tratas por ti mismo de obtener la verdad última, es difícil. ¿Por qué? Porque está basado en la percepción limitada de los sentidos. Y ahí me gustaría comentar un análisis que hace Feynman, que fue, digamos, fue uno de los premios Nobel de física sobre el proceso científico. Este hombre es, o sea, a pesar de que no es tan famoso como Stephen Hawking, para muchas personas fue el físico más grande que existió después de Einstein. O sea, con lo cual estamos colocando que no es cualquiera, es una gran personalidad. Después lo pueden buscar en internet. Y su análisis sobre el proceso científico, que lo pueden buscar también en YouTube, pueden buscar análisis científico Feynman, o sea, proceso científico Feynman. Es una charla de aproximadamente 11 minutos que da en una universidad a estudiantes de grado, en el que habla cómo es que funciona la ciencia, cómo funciona el proceso científico. Y él en esta charla dice que la ciencia, digamos que nosotros, el funcionamiento es, tú tratas de, tú haces tienes una suposición, o sea, primero haces la hipótesis, después haces una teoría con esa hipótesis. Curioso que primero hagas la hipótesis
antes de testear, antes de ver lo que da los resultados, ¿no? Pero él la describe así. Primero supones, después creas una teoría con esa suposición, buscas datos en la realidad y si los datos que nos da la realidad concuerdan con los de nuestra hipótesis, entonces lo tenemos. Pero si los datos que nos muestra la realidad no concuerdan con lo que nuestra hipótesis nos dice, no importa cómo te llames, no importa cuán genial sea, no importa cuán buena sea tu teoría, no tienes nada. Ese es el proceso científico, explicado en muy pocas palabras. Pero en mi opinión lo más espectacular es algo que Feynman dice a mediados de la charla, en el que él dice algo que viene algo así como que, pero le pregunta, ¿qué pasa si nuestros datos recolectados coinciden con lo que nosotros hemos supuesto? ¿Significa eso que estamos en una verdad concluyente? Y él dice, no. ¿Por qué? Porque los datos dependen de nuestra habilidad para recoger datos, los cálculos sobre esos datos dependen de nuestras posibilidades de cómputo y en una cantidad de tiempo más adelante esos datos pueden variar, nuestras habilidades de cómputo pueden variar y quizás puedan hacer de que los nuevos cálculos o los nuevos datos no concuerden con nuestras hipótesis y con lo cual se viene abajo nuestra teoría. La ciencia es así. La ciencia se construye sobre sí misma y a la vez se testea sobre sí misma. Con lo cual la ciencia no da un conocimiento concluyente acerca de nada, sino que es un conocimiento que constantemente va evolucionando. Esa es la grandeza que muchos les ven y esos son los defectos que otros también les ven. En cualquier caso, el conocimiento ascendente es difícil y por otro lado el conocimiento descendente es requerido para entender la verdad absoluta, porque nosotros con nuestra percepción imperfecta de nuestros sentidos y nuestra inteligencia o intelectualidad por sí solos no podemos llegar a ellas. Y algo que de alguna manera u otra se acepta en la literatura védica o se acepta dentro del círculo Vaishnava es que si la evidencia de Pratyaksha y Anumana no entra en conflicto con Shabda, lo siento, entonces se acepta Shabda. Este es lo que se hace normalmente. Pero eso puede llevar, a mi opinión, a peligros bastante profundos sobre todo desde el punto de vista de presentar nuestra tradición. En cualquier caso, Shuhotra Swami hace un análisis bastante interesante en uno de sus libros al decir que si bien es cierto que eso de arriba es lo que normalmente un espiritualista haría, también es cierto de que Pratyaksha y Anumana pueden servir para sustentar Shabda. O sea, nosotros podemos utilizar nuestra percepción sensorial y nuestra inteligencia y debemos utilizarla para fortificar nuestra fe en Shabda. La visión de Srila Prabhupada respecto a la aceptación de la literatura védica. Srila Prabhupada dice: los mandamientos védicos no pueden ser interpretados. Si en última instancia estudiamos por qué existen estos mandamientos, encontraremos que están correctos. Srila Prabhupada dice algo verdaderamente interesante desde mi perspectiva, y es que si alguien quiere conocer algo que esté más allá de su experiencia, más allá de su conocimiento experimental, más allá de las actividades de los sentidos, entonces debe aceptar los Vedas. Y era lo que hablábamos al principio. Para mí este es el propósito de la literatura védica, es para comprender lo que está más allá de nuestra percepción sensorial, lo que está más allá de lo que podemos percibir directamente, lo que habla acerca de la trascendencia. No para discutir o debatir con otra persona lo que ellos perciben es diferente a lo que se describe o lo que se percibía en algunas secciones de los Vedas, porque sobre todo hay un punto interesante, y es que los Vedas dan en momentos disímiles descripciones muy diferentes. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo del punto de la Tierra, la forma de la Tierra. Hay devotos que tienen la concepción y que incluso establecen esto como un punto de que la Tierra no es redonda, ovalada, sino que es plana. Y sin embargo y buscan alguna frase en la literatura védica y debaten con esa pequeña frase. Pero en la literatura védica uno puede ver diferentes descripciones de cómo es la Tierra. Uno puede ver que la Tierra se describe en algunos versos como plana, sí, sucede, pero también puede ver que se describe en otros versos como si fuera redonda.
También puede ver que en otros versos se describe como una vaca pidiendo, o sea, se manifiesta como una vaca para poder pedir oraciones. En otros se manifiesta como una persona, como una personalidad. O sea, hay diferentes descripciones de cómo es la tierra. Entonces, quedarse con solamente una y hacer de ese verso toda una filosofía parece un poco, digamos, primitivo desde el punto de vista filosófico. Lo siento por la palabra, pero es la que me lleva a pensar. En cualquier caso, uno debe estudiar a fondo la literatura védica para sacar conclusiones, pero en última instancia nuestro objetivo al estudiar la literatura védica es trascender el mundo material y llegar al punto espiritual, no dedicarnos a debatir infinitamente con personas acerca de quién nació primero, el huevo o la gallina, por así decirlo, si la tierra es plana o es redonda. Da igual cómo sea la tierra, nuestro punto es tratar de relacionarnos con Krishna. Y Srila Prabhupada, para ilustrar aún más este hecho, pone el siguiente ejemplo. El Prabhupada dice que la madre es quien puede decir quién es el padre, y luego Prabhupada compara los Vedas con la madre y a Krishna con el padre. Este es un pequeño resumen de todos los contenidos que aparecen dentro de la literatura védica. Primero, la literatura védica se divide en Shruti y Smriti. Vamos Shruti acá y Smriti acá. Vamos primero a analizar Shruti. Shruti es la parte que los más estrictos consideran solamente literatura védica. Hay personas que creen que lo único que está en la literatura védica es esto, el Shruti. Y en esta parte del Shruti tenemos los cuatro Vedas, que son el Samaveda, el Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharva Veda. Y cada uno de estos 4 Vedas se puede dividir en 4 secciones. Una primera sección que son los Samhitas, o sea, los Samhitas que vendrían a ser los textos de oraciones y oraciones hacia la divinidad. Esa es la sección de los Samhitas. Una segunda sección son los Brahmanas, que son una especie de explicaciones de cómo llevar a cabo los Samhitas y de cómo actuar apropiadamente, y están diseñados para aquellas personas que llevan mayoritariamente que viven en el ashram de Grihasta, que llevan los Brahmanas. Están diseñados para los que viven en su casa, o los que vivían en su casa en aquella época. Los Aranyakas son secciones de los Vedas donde se explican aún más las técnicas de los Samhitas, pero de manera más elaborada, más bien para aquellos que viven una vida ascética en los bosques. Y los Upanishad son una pequeña sección de los Vedas a la cual pertenece el Srisa Upanishad, por cierto, que está dedicada al estudio filosófico. Es la única sección de los Vedas que realmente se puede decir que es netamente filosófica. Las otras secciones son más bien elaborados rituales y explicaciones acerca de esos rituales. Ese es el Shruti, y eso es lo que muchos consideran realmente védico, o lo que en rigor muchos consideran completamente dado por Krishna. Shruti significa lo escuchado por el Supremo. La otra sección de los Vedas es, como dije anteriormente, los Smriti, significa lo recordado, y son de alguna manera u otra descripciones que dan los grandes sabios acerca de la literatura védica. Y digamos que ellos tratan de explicar con los sabios a través de los Smritis tratan de explicar lo que aparece en el Shruti o aumentar el contenido de lo que aparece en el Shruti. Y tiene varias secciones. Por ejemplo, una sección son los Upavedas, que son, digamos, ramas, por así decirlo, subramas de los Vedas. Por ejemplo, el Ayurveda, que es la ciencia de la salud. Dhanurveda es la ciencia del arte marcial. Gandharva Veda es la ciencia que está relacionada con el canto y las métricas. Y es Sthapatya Veda, que es la ciencia de la arquitectura y el Vastu y demás. Por otra parte están los Vedangas, que son, Anga significa como cuerpo. Son los cuerpos de los Vedas que eran necesarios. Un estudiante que quería estudiar los Vedas tenía que estudiar todas estas 6 secciones para poder, digamos, comprender la literatura védica. Está Shiksha, Shanda,
Vyakarna, Nirukta, Yostilla y Kalpa. Estos son, por ejemplo, tratan de las medidas, el diccionario de palabras védicas, astronomía, el tiempo, los pesos, o sea, son la gramática, o sea, son los fundamentos sobre los cuales están escritos la literatura védica y están diseñados para uno poder estudiar apropiadamente los Vedas y uno poder comprenderlos de manera apropiada. Ya en la parte más filosófica y demás entran los Puranas, que es el contenido, se trata de depositar en ellos el contenido que aparece en la literatura védica, pero de una manera mucho más, ¿cómo decir? La palabra apropiada sería a través de historias, o sea, que pudieran ayudar a comprender la literatura védica a aquellas personas que no tienen un conocimiento acerca, que no podían acceder directamente a los Vedas por su naturaleza o porque no tenían acceso por la situación social en la que vivían. Estos Puranas se pueden dividir en 3 grupos y los 3, acorde el propio Matsya Purana, son los grupos que están en la modalidad de la ignorancia o aquellos Puranas que están destinados a elevar a aquellas personas que preponderantemente están en la modalidad de Tamaguna, de Tamaguna o en la ignorancia. Son estos Puranas que aparecen acá en azul. Los que aparecen en rojos están destinados a ayudar a aquellos que están en la modalidad de la pasión, y los que aparecen acá abajo en verde están destinados a ayudar a los que aparecen en la modalidad de la bondad. Son 18 Puranas en total, y de ellos se da el Bhagavata Purana como el Purana inmaculado, según Sri Chaitanya Mahaprabhu. En realidad es el Purana más estudiado y seguido prácticamente por todas las tradiciones, y es el Srimad Bhagavatam, el que tenemos en tan alta estima los Vaishnavas. Por otra parte aparecen los Itihasas, que son historias, en particular el Ramayana y el Mahabharata. La diferencia entre los Puranas y los Itihasas son que los Puranas están centrados más bien en una conversación entre 2 personas. Por ejemplo, el Bhagavata Purana está centrado en la conversación entre los sabios de Naimisharanya y Sutta Goswami, y los Itihasas están centrados en una dinastía o en una personalidad. Por ejemplo, el Ramayana está centrado en Rama y el Mahabharata está centrado en los Pándavas. Y por último tenemos Nyaya, en este caso lógica, el Vedanta Sutra, que es la conclusión de la literatura védica, que se puede decir que es como todo un resumen de los Upanishads que aparecen en los Shrutis. Entonces, como ven, la literatura védica es muy vasta, demasiado quizás para muchos, y si alguien quiere tener un poco más de detalles sobre la división de los Vedas hechas por Vyasadeva, podemos acudir al Srimad Bhagavatam, en el capítulo 4, los versos del 19 al 25. Aparecen hechos muy curiosos en estas descripciones, pero no da tiempo a mencionarlo todo. Entonces, en realidad, uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué tan amplio y tan diverso? ¿Por qué es tan amplia la literatura védica? Y es para intentar beneficiar a todos. Es la máxima de la compilación de los mismos. Beneficiar a las personas que están desde la modalidad de la ignorancia hasta los que están en la modalidad de la bondad. Y Chaitanya Charan dice al respecto: la progresión del conocimiento védico es la siguiente. Primero está Karma Kanda, digamos el Dharma, Artha, Kama, Moksha, y en ellos no se menciona a Krishna directamente. Por ejemplo, y él da el ejemplo de un manual de una prisión, puede que no contenga el nombre del primer ministro. Krishna es un nombre muy íntimo de Dios, con lo cual no podemos asustarnos porque en la sección Karma Kanda del Shruti, o porque prácticamente en el Shruti no aparezca el nombre de Krishna. La segunda sección sería Jnana Kanda, o digamos la necesidad de filosofía. Se centra principalmente en los Upanishads. Habla de la verdad absoluta en términos negativos, o sea, en términos negativos en el sentido de que es diferente a lo que nosotros percibimos a través de este mundo material. Y habla de la verdad absoluta, se centra en cuál es el sentido de adquirir cosas materiales. Es prácticamente lo que trata de ir Jnana Kanda, es a desapegar a las personas de Kama y de Artha para que se concentren en Moksha. Y un tercer estado podría ser Bhakti, que aparece en el Srimad Bhagavatam, y la idea es fusionar esto con la descripción de Parampadam Prabhu sobre el tema. O sea, Parampadam Prabhu de alguna manera u otra hace una descripción muy interesante sobre la
sobre cómo una persona puede ir progresando desde Karma Kanda hasta Bhakti. Él dice, al principio la persona puede que simplemente lo que quiere es obtener algún beneficio material y para así hacerlo hace algún tipo de ritual dentro de la literatura védica, pero esa persona tiene corta vista porque lo que quiere es obtener un beneficio material a corto plazo, una buena esposa o un buen, o que las cosas en sus cultivos salgan bien o en el desempeño de su deber salgan apropiado, poder obtener los beneficios económicos necesarios para disfrutar de los sentidos. Ese es el paradigma, digamos, con el que puede llegar una persona a hacer una práctica de Karma Kanda. Después se comienza a relacionar con personas, con los brahmanas y eso, y comienza a escuchar de que no solamente tiene por qué quedarse en este plano de obtener beneficios materiales en esta vida que es tan corta, sino que quizás podría comenzar a pensar en obtener una vida mejor en su siguiente nacimiento, o sea, en mantener su status quo o mejorarlo. Y por así hacerlo, de alguna manera u otra, desde un punto de vista muy sutil, está aceptando la eternidad del alma. Está aceptando que no es este cuerpo, sino que es un ser espiritual que va a pasar de un cuerpo a otro y que va a tener una otra vida. Esto, cuando la persona comienza a ver que realmente comienza a funcionar lo que ella pide a través de sus sacrificios y comienza a hacer yagyas y obtiene los resultados, pues comienza a depositar su fe en estos brahmanas, a aprender de que puede existir algo más allá de este cuerpo material, y eso lo coloca en un estado, digamos, un estado en el que puede intentar acceder a algo de filosofía, de tratar de entender que no es este cuerpo material y que para qué sirven estos disfrutes relacionados con el cuerpo material cuando son cosas tan temporales. Y puede que eso la lleve a Jnana Kanda. Pero Jnana Kanda también tiene sus limitaciones en el sentido de que sí habla de que no debemos disfrutar de este mundo material, de que debemos trascender el mundo material y llegar a una realidad superior, pero esa realidad ¿cómo es? Y entonces es lo que nos lleva al Bhakti, a la descripción de la realidad última y de cómo relacionarnos con esa divinidad suprema. O sea, ya comienza por querer beneficios materiales, eso la lleva a entender que no es un ser material, sino un alma espiritual, y a tener cierto grado de fe en los semidioses, y a través de eso también puede entender que los semidioses tienen limitaciones, que quizás debería acudir al amo de todos, al Señor Supremo, al que parte el pastel de alguna manera u otra, y ese hecho quizás lo pueda llevar a tratar de relacionarse con el Señor Supremo en su más alto grado, sea en el Bhakti. O sea, después puede ser una escalera, pero es un camino que puede llevar muchas vidas, esa es la realidad. Pero en cualquier caso, los Vedas están diseñados para intentar beneficiar a todos, y eso crea un determinado problema, una desventaja, y es que es muy fácil perderse sin una guía apropiada. Por eso es necesario conectar con un gurú que esté conectado con la sucesión discipular, concentrarse en los textos principales de nuestra tradición, y Srila Prabhupada enfatiza en la charla en dos principales, el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Ese debería ser nuestro paradigma, este debería ser nuestra máxima, el concentrarnos esencialmente en estos dos textos y que nuestras conclusiones y nuestras vidas sean llevadas por estos dos textos. A veces los devotos se ponen a estar buscando cosas en este libro, en aquel libro, y muchas veces deja a un lado el Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Realmente llevar una vida acorde al Bhagavatam y el Bhagavad Gita es bastante difícil y tiene bastantes puntos. Yo me concentraría en ellos dos y ya después ya veremos. Este es el resumen que hace Chaitanya Charan Prabhu, el cual hace unos diagramas muy buenos para resumir prácticamente todo lo que se ha hablado. Hemos hablado acerca de la definición, primero, del conocimiento védico, específicamente acerca de la definición de los Vedas, o sea, ¿qué son los Vedas? Que habíamos dicho que era en última instancia conocimiento, y habíamos debatido acerca de qué, o sea, hasta qué punto podemos decir que los Vedas tienen todo el conocimiento. También tenemos la necesidad de guía, o sea, ¿por qué necesitamos una guía? Y es debido a que nuestros sentidos son imperfectos, a que el conocimiento védico es para todos, con lo cual necesitamos una guía porque no siempre nos va a lo que dice, no tiene por qué estar diseñado para nosotros.
Las verdades son axiomáticas. Por ejemplo, Prabhupada pone el ejemplo del excremento de vaca, lo pueden leer ustedes en el texto, no voy a entrar en detalles ahora. Esa guía nos es útil porque proviene de Krishna directamente, que no está influenciado por los 4 tipos de defectos. Son como la madre que nos lleva al Padre, o sea, los Vedas son como esa madre que nos lleva a Krishna, al Padre. El conocimiento védico es completo, o sea, completo es accesible para nosotros, o sea, está ahí. Y los Vedas son divididos y escritos para la guía, para nuestra guía. Pero siempre debemos tratar de buscar a alguien que nos guíe. O sea, además de los Vedas como guía, necesitamos a alguien que también nos guíe. ¿Y cómo conocerlos? Pues tenemos los brahmanas, o sea, las formas de adquirir conocimiento. Tenemos el conocimiento inductivo. Prabhupada habla también del conocimiento inductivo y de sus defectos. Ya reflexionaremos sobre esto. Y también Prabhupada habla de la figura del guru como esencial para poder comprender la literatura védica, para hacer ese vínculo transparente entre lo que dice Krishna en los Vedas y nosotros. Para la conclusión es que la explicación del conocimiento védico está en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y eso es lo que yo sobre todo quiero enfatizar. Así es como concluye Prabhupada, y en eso es lo que deberíamos centrarnos, no estar por las ramas buscando textos que en realidad no son, digamos, todo, o sea, no tienen toda la conclusión de la literatura Vaishnava. Antes de terminar, me gustaría citar una frase de Hanuman Prashak Swami en la que dice sobre la charla de Srila Prabhupada. Dice: muchas veces Srila Prabhupada parece ir de un tema a otro, hacia adelante y hacia atrás. Si miramos todos los puntos a la vez, por un tiempo podemos ponerlos en un orden lineal más estricto. Claro, esto apela a nuestra mentalidad mecánica germánica, pero realmente la organización de las ideas hechas por Prabhupada parece estar más sobre la base del gusto y de cómo se sustentan una a la otra. Por ejemplo, podemos tener un banquete con diferentes preparaciones y alguien puede pensar que podemos comer una a una cada preparación, pero alguien más puede preferir tomar algo de sobji, vegetales, algo de pan, puri, chutney y luego regresar por más sobji. O sea, que... Y él continúa diciendo, puede que nosotros podemos escucharlo y recordarlo como Prabhupada, o puede que en algunos puntos tengamos que analizar y pensar este ensayo sobre el conocimiento de los Vedas por nuestro mundo de cajas alemanas. En cualquier caso, deberíamos intentar explicarlo de una manera práctica a las personas con las que nos encontramos. Creo que es una máxima bastante interesante de que no siempre tenemos que pensar y analizar las cosas exactamente en el mismo orden que Prabhupada lo hizo. En última instancia debemos tratar de comprenderlas y explicarlas con nuestras propias palabras, lo que nos hace sentir más apropiado, y que en última instancia no hay una manera de explicar mejor que otra. Cada cual tiene su propia naturaleza de explicar las cosas y otras personas tienen su propia naturaleza de escucharlas y entenderlas. Yo quería dejar estas preguntas para reflexionar y debatir. Aquellas personas que deseen pasar el curso de Bhakti Shastri de manera semipresencial en Cuba deben preocuparse por responder estas preguntas. Las otras personas pues están a la libre, tienen la libertad de hacerlo. Aquí entre paréntesis dejo los fines en los que están esas preguntas sustentados. Después pondré un video, un link al video de los 12 fines del estudio chástrico. Estas son del fin entendimiento y del fin integridad moral y académica. Y la frase dicha por Prabhupada sobre los Vedas y el conocimiento, o sea, esta frase que voy a citar ahora: cualquier conocimiento que aceptamos es llamado Veda, ya que las enseñanzas de los Vedas son el conocimiento original. Esta es la frase que vamos a discutir. Y los puntos que vamos a discutir son: puede ser usada para apoyar cualquiera de estas dos declaraciones, o sea, esa frase que da Prabhupada. ¿Seguir a ISKCON o el Vaishnavismo es el único sendero verdadero? Disculpen por el error tipográfico, es el único sendero verdadero. Y la segunda es: la conciencia de Krishna es una ciencia universal que se extiende más allá de ISKCON. Estas dos verdades, o estos dos puntos, por así decirlo, no podría decir que son verdades, estos dos puntos pueden ser enarbolados por diferentes sectores dentro de nuestra sociedad, de hecho lo son, y ambos podrían sustentarse en esa frase que aparece arriba, y con lo cual las preguntas serían: ¿con cuál de estas posturas te sientes identificado y por qué? ¿Y cómo crees que debería ser el discurso de nuestros predicadores respecto al tema? Queda el debate abierto. Nuevamente les digo, cada pregunta que yo ponga aquí para debatir, yo debatiré sobre ella y reflexionaré sobre ella en algún video, pero desearía que ustedes lo hicieran de manera personal.
Por otra parte, para debatir y reflexionar también tengo otra pregunta, o otra serie de preguntas. Estas están diseñadas con los fines de aplicación a la prédica, aplicación teológica y modalidad y misión. Y la pregunta es bastante probable que en la reflexión, debate anterior haya salido el tema de nuestra identidad. O sea, ¿quiénes somos nosotros como institución? Tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista institucional. Respecto a lo cual hay dos posturas principales. Nosotros no somos hindúes, no tenemos nada que ver con tal mezcla de religión, o sea, tal mezcolanza de diferentes prácticas religiosas. No tenemos nada que ver con el sistema de casta, con el nacionalismo y todo eso. Eso es una postura. Y la otra postura sería nosotros tenemos alguna conexión, y algunos creen que es bastante profunda, con lo que generalmente se denomina hinduismo. Entonces, estas dos posturas existen a día de hoy dentro de nuestra institución, están bastante, o al menos hace par de años, era un punto de debate bastante fuerte, sobre todo cuando surge Krishna West como una manera fidedigna de practicar la conciencia de Krishna dentro de ISKCON, con lo cual los invito a ustedes a debatir sobre el tema. Yo también daré mi postura, mi posición al respecto, como dije anteriormente, pero en otro video. Y la tercera pregunta, que está relacionada con los fines de aplicación a la prédica y autoridad, es ¿cómo responderías a un intelectual que te plantea: yo confío en que podamos aceptar lo que es real a través de la ciencia experimental, los santos y las escrituras védicas? Puede haber, o sea, una persona que dice que confía en que podemos aceptar como real lo que se obtiene a través de la ciencia experimental. Y dice, los santos y las escrituras védicas pueden haber sido útiles para otras personas en otros tiempos, pero la ciencia se está acercando cada vez más a la verdad. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero nos estamos acercando. Y que disculpen por el error tipográfico. Esa sería una pregunta y bueno, ustedes ¿cómo responderían a una persona que les dice esto? Es una pregunta bastante interesante porque nos pone, o sea, si damos una respuesta, con determinadas respuestas podemos, digamos, batear bastantes personas de que se acerquen a la conciencia de Krishna y que nos vean como personas totalmente fanáticas. Entonces debemos ser muy inteligentes a la hora de responder esto. Creo que es todo. Muchas gracias. Hare Krishna. Que tengan que espero que sea productivo esta charla y que ya nos veremos en la siguiente charla. Voy a poner abajo aquí links sobre la charla de los 12 fines y sobre la siguiente charla del verso 1 del Sri Upanishad, del mantra, lo siento, sobre la invocación, que es el siguiente mantra, es en realidad el inicio, por así decirlo, de los comentarios que da Prabhupada en la revista de Vuelta al Supremo. Hare Krishna, muchas gracias.